El título del mensaje del día de hoy se llama El pecado de Jonás. El título del sermón de hoy se llama El pecado de Israel, el pecado de Samuel, el pecado de Jacob, el pecado de Isaac, el pecado de María Roxana, el pecado de Isaac, el pecado de Juan David y de todos nosotros. Así que vamos a verlo reflejado a través de esta palabra el día de hoy. ¿Se acuerdan cuál fue el pecado de Jonás? No obedecer a Dios, ¿cierto? Pero eso no es lo que vamos a ver hoy día. Vamos a ver otro de los pecados de Jonás. Porque Jonás sí que era pecador, ¿ya? Dice Jonás capítulo 4, versículo 1 al 3, lo leemos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios de clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por permitirnos en esta mañana, ya tarde, el poder hablar de tu palabra. Señor, bendecimos tu nombre, te damos gracias, te damos honor, te damos gloria, alabanza, porque tú eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia y su fidelidad, siempre es con nosotros por todas las generaciones. Señor, gracias por estar junto a nosotros en esta mañana. A pesar de que nuestra alabanza, nuestra adoración no ha sido la que tú te mereces, te rogamos nos perdones, nos ayudes y nos permitas poner un oído presto para escuchar en esta mañana tu palabra. Dios, a ti daremos toda honra, gloria y alabanza, por eso te pedimos que limpies nuestras vidas, nuestra mente y nuestro corazón para escucharla. Lo rogamos por los méritos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Tome su asiento, por favor. El pecado entonces de Jonás. Vamos a ir rápido porque ya todos nosotros conocemos la historia de Jonás, ¿se acuerdan? ¿Cierto? Y el título del libro se deriva precisamente del nombre de quien lo escribió, de su personaje principal, que es Jonás, que su nombre quiere decir paloma, ¿ya? Hijo de Amitai, ¿cierto? Como lo dice el versículo, capítulo 1, versículo 1. El temor y el orgullo de Jonás, pongan atención acá, por favor, causan que él huya de Dios, ¿cierto? ¿Se acuerda? Dios lo manda a predicar a Nínive y él dice, no, yo no voy a ir a predicarle el arrepentimiento a la gente, ¿cierto? Como Dios le había ordenado, porque él sentía que ellos eran sus enemigos. El profeta Jonás estaba convencido de que Dios no llevaría a cabo su amenaza de destruir la ciudad, y en vez de ello, ¿qué es lo que hace? Toma un barco y se va a Tarsis, que era una ciudad de grandes riquezas, porque generalmente dice la escritura en el libro de Crónicas que de Tarsis venían, traían oro, traían platas, traían piedras preciosas, traían monos y también traían pavos reales. Eso lo relata el libro de Crónicas, que venían estos barcos de Tarsis. Cuando se va a Tarsis, dice la escritura, ¿qué pasó? ¿Qué pasa durante el viaje a Tarsis? Una tormenta, ¿cierto? Y Jonás estaba ¿dónde? Durmiendo. Los marineros de ese barco van a despertarlo porque todos empezaron a clamar a sus dioses. Echan la suerte, ¿cierto? Para ver de quién venía este mal. La suerte cae sobre Jonás. Y Jonás él dice, bueno, mira cómo era Jonás. ¿Qué es lo que le dice a los marineros? Échenme al agua, porque así me voy a morir, ¿ya? No creo que en medio del mar hubiera tenido la capacidad de llegar a lo mejor a una isla, a una orilla, ¿cierto? Estaban en medio del mar, ya iban navegando. Entonces fíjese que Jonás era tan
tan malo, tan perverso, que él prefería que la sangre de su vida estuviera o quedara en las manos de los marineros. Y aquí vemos un contraste, porque el profeta de Dios, mientras estaba en la tormenta, estaba durmiendo, y los marineros, que eran paganos, estaban ellos desesperados clamando a su Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. La gente afuera, ¿cierto? En las fiestas paganas, idólatras, ¿cierto? Se arrodillan, pagan mandas, alabado sea el nombre del Señor, invocan el nombre de sus dioses, de sus ídolos, y los cristianos que tienen al Dios verdadero y al Dios real están... ¿Se da cuenta, no? O sea, somos muy parecidos a Jonás. De hecho, cuando lleguemos al final del sermón, nos vamos a dar cuenta que el libro de Jonás para nosotros viene a ser como un espejo en el cual nosotros nos vamos a ver muy bien reflejados. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Entonces los marineros toman a Jonás, lo tiran al mar, ¿cierto? Y dentro de la providencia de Dios, ¿qué sucede? Viene un pez grande, ¿cierto? Que se traga, ¿cierto? A Jonás. Si la Biblia dice que un pez grande se tragó a Jonás, yo lo creo porque la Biblia lo dice. Si dijera que Jonás se tragó al pez, también lo creería si la Biblia lo dijera. Amén. Por lo tanto, toma el pez, lo traga Jonás, y Jonás dentro del pez, ¿qué dice? Que la escritura que él hace, estuvo allí Jonás 3 días en el pez, y cuando él oró, o sea, estaba dentro del pez y Jonás ora, pero fíjese que su oración, en simples palabras, él no se arrepiente de lo que hace, sino que solamente le pide al Señor que lo ayude. ¿Ya? Ora Jonás, y en la providencia de Dios dice que Dios envía y le da la orden para que vomitara a Jonás en tierra seca, que finalmente es el lugar donde él tenía que ir, que era la ciudad de Nínive. Alabado sea el nombre del Señor. Y el profeta, yo creo, me imagino, yo lo veo, se baja se levanta, ¿cierto?, del lugar donde había sido vomitado, ve la ciudad de Nínive. ¿Y creen que ustedes que debió haber hecho Jonás? Enojado a lo mejor, se puso de pie y caminó, ¿cierto?, hasta donde él no quería ir. Alabado sea el nombre del Señor. El profeta, dice la Escritura, que estaba disgustado, y de hecho la Escritura nos relata y nos dice que Jonás, ¿cierto?, estaba muy molesto e incluso hacía berrinches, ¿cierto? Como igual lo hacemos nosotros cuando no queremos hacer las cosas que Dios nos manda, en vez de estar agradecido, ¿cierto?, porque Dios lo había salvado y lo había llevado a Nínive, y que él tenía la oportunidad de predicar también a Nínive, ¿ya? Jonás aprende su lección, alabado sea el nombre del Señor. Después dice que Dios usa un viento, usa una calabacera, y ahí vamos viendo qué es lo que nos va diciendo la palabra del Señor. ¿Le puedo dar un poquito más de peso ahora? Está muy claro. ¿Ya? Entonces, fíjese que el propósito principal del libro de Jonás es que nosotros comprendamos cuál es la gracia de Dios. ¿Ya? Jonás no pudo comprender el misterio de la gracia de Dios, y ciertamente es posible que tampoco nosotros lo comprendamos si es que no lo estudiamos en profundidad. Cuando estudiamos la gracia de Dios, alabado sea el nombre del Señor, nos permite el Señor que nosotros podamos comprender esto, y si no lo comprendemos, venimos a ser casi como Jonás, como una sombra de lo que deberíamos ser o aprender. Alabado sea el nombre del Señor, que Dios nos bendiga. Amén. ¿Cuántos tienen la gracia de Dios? Amén. Algunos tenemos la gracia de Dios, ¿no? Pero ¿cuántos tenemos la gracia del Señor que ha sido derramada sobre nuestros corazones? Y la Biblia nos enseña acerca de la gracia, y este tema de la gracia culmina en el Nuevo Testamento con la venida de Jesús. La palabra gracia viene del griego charis, que significa, alabado sea el nombre del Señor, un favor inmerecido, ¿cierto? Una bendición o una bondad. Todos nosotros podemos tener favor o gracia o ayudar a nuestros semejantes, pero cuando se trata de la gracia de Dios, se habla, alabado sea el nombre del Señor, de aquel significado que se vuelve más potente, porque la gracia de Dios nos escoge para bendecirnos en lugar de
maldecirnos, a pesar de que nuestro pecado lo merece. Alabado sea el nombre del Señor. O sea, en palabras sencillas, cuando recibimos nosotros y hemos recibido la gracia de Dios, hemos recibido algo que no merecíamos. Merecíamos castigo, merecíamos, ¿cierto?, la muerte, alabado sea el nombre del Señor, pero Dios en su misericordia y en su gracia, ¿qué nos entrega? Bendición. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga, amén. Por lo tanto, la gracia nos entrega una bendición que nosotros no merecíamos. Alabado sea el nombre del Señor. Qué mayor gracia, ¿cierto?, y misericordia que Dios extendió hacia nosotros, sus enemigos, ¿cierto?, de el sacrificio perfecto de su Hijo Jesús en la cruz, ¿ya? Por lo tanto, la gracia es que Dios da el mayor tesoro, da la mayor bendición a aquellos que no lo merecen, y eso somos cada uno de nosotros. Nosotros no merecíamos la gracia de Dios, pero Dios en su amor, en su bondad, nos entrega su gracia y su misericordia. Alabado sea el nombre del Señor. Y esto fue lo que Jonás no pudo entender. Él no podía entender cómo Dios podía derramar su gracia, su misericordia, su amor y su bondad sobre un pueblo tan malo y tan perverso como lo era el pueblo de Nínive. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Por lo tanto, la historia de Jonás no es si estuvo o no 3 días en el estómago de un pez. Eso lo podemos debatir. Alabado sea el nombre del Señor. La historia de Jonás es que si yo y usted, alabado sea el nombre del Señor, podemos nosotros tolerar que Dios derrame de su gracia sobre aquellos que nos han hecho mal. Alabado sea el nombre del Señor. Y que más encima de ello, ¿cierto?, Dios nos use a nosotros como un instrumento de bendición para aquellas personas. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. La historia de Jonás, vuelvo a repetir, no es que si Jonás estuvo 2 o 3 días en el pez, o si fue un pez o fue una ballena, alabado sea el nombre del Señor. Eso podemos debatirlo. La historia de Jonás es de que si nosotros estamos o no dispuestos a tolerar que Dios derrame de su gracia, de su bondad y de su amor sobre aquellas personas que nos han hecho mal. Y que más encima Dios nos usa a nosotros como ese instrumento de bendición para bendecirlos a aquellas personas que nos han hecho mal. Alabado sea el nombre del Señor. La historia de Jonás trata de lo mucho que duele que nosotros le hablemos de amor y que demostremos la gracia de Dios a aquellos que nos han hecho mal. Lo mucho que duele el que Dios bendiga o que tenga la capacidad de bendecir por gracia a aquellos que nos han dañado, a aquellos que han hablado mal de nosotros y a aquellos que creemos que nosotros es justicia, pero que al fin no es justicia. Alabado sea el nombre del Señor, que Dios nos bendiga. Por eso hablamos del pecado de Jonás, de nuestro pecado como hijos del Señor, porque Nínive, le comentaba, fue uno de las ciudades, de los pueblos más sanguinarios, más inmorales, más soberbios, más idólatras y crueles que existieron en aquella época. De hecho, 2 profetas más hablan sobre la ciudad de Nínive. El profeta Nahum lo dice en el capítulo 3, versículo 1 al 4, hablando de las características de esta ciudad y del juicio que Dios iba a traer sobre ella. Y el profeta Sofonías, el capítulo 2, versículo 3 al 15, habla acerca ya del juicio que fue derramado sobre ella. Alabado sea el nombre del Señor. O sea, el pueblo de Nínive era una ciudad muy mala y había hecho mucho daño a los pueblos que estaban a su alrededor. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. De hecho, más adelante es el propio imperio asirio, de la cual Nínive era su capital. Nínive era la capital del imperio asirio. Fue el mismo imperio asirio que fue utilizado como instrumento de Dios para enjuiciar a la nación de Israel y tomar cautivo a la nación o al reino del norte. Amén. ¿Se acuerdan, hermano? Los libros históricos. Amén. Que Dios nos bendiga. Por esta razón, entendiendo que Nínive era una ciudad mala y que le había hecho daño al pueblo de Israel, Jonás, bajo ninguna circunstancia, quería ir a Nínive a predicar. Porque él sabía que si iba a Nínive a predicar, ¿qué iba a pasar? La gente se iba a arrepentir. Pero Jonás
no quería que esa gente fuera bendecida porque ellos habían sido malos con su pueblo. Le habían hecho mucho daño, ¿cierto?, al pueblo de Jonás. Alabado sea el nombre del Señor. Jonás se molesta y se frustra al ver la gracia y la misericordia de Dios derramada sobre ese pueblo malvado. Jonás no podía concebir la misericordia de Dios. De hecho, es el primer predicador en la historia que fue usado por Dios. Le predicó a más de 120,000 personas y todas esas personas, dice la Escritura, que se arrepintieron. Y Jonás debía haber estado feliz porque Dios lo había usado para que esas personas se arrepintieran, pero ¿qué hace él? Se molesta, se enoja, se frustra. Hasta el rey, imagínense, se había arrepentido. Alabado sea el nombre del Señor, que Dios nos bendiga. Imagínense nosotros dándole, ¿cierto?, o siendo instrumentos de su gloria. Sabemos que debemos de darle toda la gloria al Señor, pero su corazón igualmente se alegra al ver cuando somos, por su gracia y por su amor, utilizados como instrumento de su gracia. Alabado sea el nombre del Señor. Es como si el coro cantara y ejecutara perfectamente una alabanza y no se gozara por ello. Alabado sea el nombre del Señor. Es como si el coro se molestara porque la alabanza le salió bien para la gloria del Señor. No nos desafinamos, estábamos todos en los tiempos correctos. Las voces fueron matizando, todos se escuchaban al unísono como un coro de ángeles. Gloria al Señor. Pero nosotros nos enojamos por eso, porque Dios nos usó para bendecir a la iglesia. Bueno, eso era lo que le pasaba al profeta Jonás. Estaba molesto porque Dios había perdonado a aquellos que le habían hecho y le harían tanto daño a él y a su pueblo. Alabado sea el nombre del Señor, que Dios nos bendiga. Y ese es otro de los pecados principales del profeta Jonás y de nosotros también muchas veces. Por eso dice la Escritura en Mateo capítulo 10, versículo 8, que tenemos que entregar por gracia lo que de gracia hemos recibido. ¿Y qué hemos recibido? ¿Qué hemos recibido de parte de Dios? Hemos recibido por gracia el perdón de nuestras ofensas ante Dios. ¿Y por qué nosotros no podemos perdonar a aquellos que nos han ofendido si Dios ha perdonado nuestras ofensas? Que Dios nos ayude, hermanos amados. Hemos recibido entonces la gracia, el perdón de nuestras ofensas ante Dios. Por lo tanto, también debemos perdonar a aquellos que nos han hecho mal. De hecho, en la oración del Padre Nuestro, ¿cierto?, Jesús enseñándonos a orar dice: perdona nuestras ofensas o nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden o a nuestros deudores. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Sabe por qué debemos perdonar? Dice Hebreos capítulo 12, versículo 15, que fue lo mismo que pasó en el corazón de Jonás. Hebreos 12, 15 nos dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Y Efesios capítulo 4, versículo 30 al 32 nos dice lo siguiente: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros. Efesios 4, 30 al 32. Quítese de vosotros toda... Yo voy a esperar lo que lo busquen para que lo podamos leer, ¿ya? 31, vamos. Quítese de vosotros, dice, todo enojo, toda ira, toda gritería, toda maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonándolos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Mirad que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando una raíz de amargura os estorbe. Cuando nosotros no perdonamos, hermanos, nuestro corazón se vuelve amargo, como se volvió el corazón de Jonás. Cuando nosotros no perdonamos y mantenemos esto, brotan esas raíces de amargura en nosotros, y por esa raíz de amargura que crece en nuestro corazón, los que están a nuestro alrededor también son contaminados.
Alabado sea el nombre del Señor, que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude, porque cuando alguien nos hace daño, alabado sea el nombre del Señor, y nosotros no perdonamos, si ese daño, por ejemplo, se hizo a un integrante de la familia, si esa persona no perdona, todos los integrantes de su familia son contaminados. Alabado sea el nombre del Señor. Oye, ¿por qué voy a perdonar al hermano si le hizo daño a mi papá? ¿Por qué voy a perdonar a la hermana si habló mal de mi papá? Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga, Dios nos ayude. Por lo tanto, hermanos amados, la raíz de amargura que tenía Jonás en su corazón, porque para tener esta actitud, para tener esta forma de ser, alabado sea el nombre del Señor, tiene que haber tenido cierta amargura en su corazón. De hecho, después incluso esto desemboca en una depresión, en el capítulo 4 que nosotros leímos, porque él desea incluso morirse 3 veces. Alabado sea el nombre del Señor, que Dios nos bendiga. Y quería morirse 3 veces única y exclusivamente para no perdonar al pueblo de Nínive. Que Dios nos bendiga, hermanos amados, amén. Por lo tanto, la causa, ¿cierto? La raíz de la amargura es una de las mayores causas por las cuales muchos creyentes están en miseria, frustrados, enfermos e incluso apartados de la gracia de Dios. Porque la amargura se vuelve más fuerte que la falta de perdón. Porque desarrolla raíces con ella, tales como la ira, tales como el enojo, y tales como la maledicencia, como lo leímos ahí en Efesios 4, 30 al 32. Cuando nosotros tenemos raíces de amargura en nuestro corazón, es una puerta abierta para que los espíritus inmundos atormenten a esa persona. Alabado sea el nombre del Señor. Los espíritus no pueden tomar posesión de los cristianos, pero sí pueden atormentarnos. Entonces, miren, fíjense cómo Jonás, a través de la historia, muestra este resentimiento, muestra esta falta de perdón y muestra esta amargura que lo desea incluso hasta no querer seguir viviendo. Y como le decía, 3 veces él desea morir. Jonás capítulo 1, versículo 12, por favor, hermano. Jonás 1:12. Ahí nos relata, ¿cierto?, cuando los marineros lo echan al mar para que él, ¿cierto?, la tormenta se calme. Jonás 4:3 dice: ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Jonás 4:3, ahí, por favor. Y Jonás 4:8 dice lo siguiente también. 4:3. Ayúdame. Esto lo vamos a cortar después. 4:3. Muy bien. Ese. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida. Y el versículo 8 dice: y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. ¿Se da cuenta? Las raíces de amargura, al fin y al cabo, desembocan en una depresión, en una frustración. Alabado sea el nombre del Señor. La falta de perdón suele hacer que queden en nuestro interior raíces amargas. Y el libro de Job, capítulo 11, versículo 16, dice lo siguiente. Job, capítulo 11, versículo 16. Y olvidarás, dice, tu miseria, o te acordarás de ella como aguas que pasaron. Que Dios nos ayude, hermanos amados. Si fuera fácil perdonar, hoy día no estaríamos hablando de esto. Si fuera fácil perdonar, Dios no nos traería esta palabra a nosotros para poder ayudarnos en este proceso. Alabado sea el nombre del Señor. Había una hermana por ahí, en otra iglesia, no acá, en una iglesia donde nosotros participábamos antes. Decía ella, tenía problemas, pero con toda la iglesia, con todos, ¿ya? Desde el pastor para abajo. Y cuando llegaba el momento, ¿cierto? Hay algunos que conocen esta historia. Cuando llegaba el momento de confrontar estas situaciones, ella decía, ¿qué decía, pastor? Yo los perdono a todos.
Yo estoy bien con todo, decía, yo los perdono a todos. Tenía la embarrada en la iglesia, pero ella los perdonaba a todos y estaba bien con todo. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos ayude, hermanos. Amén. Por lo tanto, dice Job 11:16, lo leímos acá. ¿Olvidarás tu miseria o te acordarás de ella como de aguas que pasaron? Hay un dicho popular que dice, hay que dejar que pase. ¿Cómo es? Agua debajo del puente, ¿cierto? Algo así. Hay que dejar que pase el agua debajo del puente. Y Job, ¿cierto? Habla acerca de lo mismo. Que Dios nos ayude, hermanos amados. Porque si nosotros nos quedamos pegados con las situaciones, ay, que este hermano me dijo esto, que este hermano me... ¿Se imagina, hermanos amados, nosotros quedáramos pegados en todas las situaciones que nosotros vivimos en la iglesia? No tendríamos hermandad, no habría liderazgo, no habría pastor. Gloria al Señor, que Dios nos ayude. Por eso debemos de pedirle al Señor que Él nos ayude a perdonar y dejar pasar el agua, ¿cierto? Como dice acá el libro de Job, capítulo 11, versículo 16. Sin embargo, como le decía, esto no parece un trámite que sea muy fácil. No es algo que sea tan sencillo, porque si todos pudiéramos perdonar de corazón fácilmente, no habría tantas personas dentro de la iglesia afectadas con raíces de amargura. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos ayude, hermanos amados. Amén. Quizás sabemos que el perdón que nosotros extendemos es un perdón que la persona a la cual estamos perdonando no merece. Alabado sea el nombre del Señor, que Dios nos bendiga. La persona me hizo un daño, alabado sea el nombre del Señor. Y ese daño fue tan grande que esa persona no merece que yo la perdone, alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos ayude, amén. Sin embargo, el perdón que nosotros extendemos, ese perdón debe entonces, ¿cierto?, ser de la misma forma en que Cristo nos perdonó. ¿Cierto? Amén. Porque a nosotros nos encanta recibir el perdón, ¿cierto? Cuando todos nos equivocamos. ¿Quién nos ha equivocado acá? Todos nos equivocamos. Y nos encanta a nosotros recibir el perdón cuando nosotros le dicen, hermano, pastor, perdóname, me equivoqué. Y uno dice, ya te perdono, hermano. ¿Cierto? Nos encanta recibir, ¿cierto?, el perdón. Pero cuando se trata de extender el perdón, ¿cierto?, muchos de nosotros tratamos de evadirlo. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Entre paréntesis, cuando uno dice, te pido disculpas, las disculpas no se piden, las disculpas se ofrecen. ¿Ya? Cierro paréntesis. A nosotros entonces nos encanta recibir el perdón, pero cuando se trata de extender, de dar el perdón, muchos prefieren evadir. Y fíjese que evadir el perdón es un problema para nuestro gozo. Alabado sea el nombre del Señor. Estamos acá, ¿cierto? ¿Sí? De hecho, no perdonar es una de las razones más comunes por la que los cristianos no experimentan la plenitud de gozo. Efesios 4:26. El no perdonar nos causa que nosotros no seamos gozosos. Y fíjese que el gozo, ¿ya? El gozo, hace años atrás, el hermano Jorge nos enseñó, ¿se acuerda, hermano Jorge, de la predicación del gozo y la alegría? Que el gozo no es algo que, a ver, no aprendí, parece. Que el gozo no es algo que viene y va, el gozo es un estado, ¿ya? Es un estado en el cual yo me encuentro. La alegría viene y va. Cantaban por ahí en los años 80, la alegría ya viene, ¿cierto? ¿Se acuerdan o no? La alegría llegó, pero para otras personas, no para nosotros. Gloria al Señor. ¿A dónde estaba? No fue. El gozo es un estado, ¿cierto? Por lo tanto, nosotros vivimos en estado de gozo. Aunque estemos tristes, estamos gozosos. Porque es un estado posicional en el cual nosotros debemos vivir. Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Por eso que a veces cuando nosotros venimos a la iglesia no estamos gozosos, no estamos alegres. Quizá a lo mejor porque no hemos perdonado, porque tenemos raíces de amargura en nuestro corazón, que no nos permiten estar gozosos, como dice acá la escritura que nuestro hermano amablemente va a poner, que dice lo siguiente, ¿cierto?
Efesios 4:26. Dice, airaos, enójense. También el equipo, ¿no? Efesios 4:26. Airaos dice, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Versículo 27. Ni le den lugar a quién, que el Señor lo reprenda, ¿no? O sea, nosotros podemos molestarnos, sí. Podemos enojarnos, sí. Pero no podemos pecar con nuestro enojo. Ni tampoco ese enojo tiene que durar tanto. Acostarse enojados, ¿cierto? Espalda con espalda los esposos. Alabado sea el nombre del Señor, que Dios nos ayude. El hijo, ¿cierto? Enojado con sus padres, ¿cierto? Se va a acostar con la puerta cerrada de su pieza. Que Dios nos ayude. No le da el beso de las buenas noches. Podemos enojarnos, podemos airarnos, pero no podemos pecar. Porque al extenderse nuestro enojo, ¿cierto? Dice la Escritura que le vamos a estar dando lugar ¿a quién? Al diablo. Pobre diablo. Porque a veces de todo le echamos la culpa, ¿no? Si lo que me está pasando es culpa del diablo. Pero resulta que son nuestras propias consecuencias, nuestros propios actos, nuestras propias decisiones las que han traído, ¿cierto? Algunas consecuencias para nuestra vida. Alabado sea el nombre del Señor. Por lo tanto, cuando nosotros nos rehusamos a perdonar, estamos dándole la oportunidad para que el pecado crezca en nuestro interior, tal como le pasó a Jonás. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando no perdonamos, entristecemos al Espíritu Santo, dice Efesios 4:30. Perdemos su dirección, su llanura. Y como Dios es la vid y nosotros somos sus pámpanos, no podemos hacer nada sin Él. Alabado sea el nombre del Señor, que Dios nos ayude. Muchas veces no queremos perdonar porque la persona no lo merece. Pero le hago una pregunta, ¿merecíamos nosotros el perdón de Dios? ¿Ah? ¿Merecíamos nosotros el perdón de Dios? Absolutamente no. ¿Cuándo ha sido el perdón algo que nosotros podamos dar o extender en base a si se merece o no se merece? El perdón nunca se merece. Por eso se llama perdón. Y no ponerse de acuerdo. Alabado sea el nombre del Señor. La necesidad del perdón siempre incluye el dolor, la aflicción, la angustia, el daño y hasta el deseo de rechazar y querer venganza contra el ofensor, como lo quería Jonás. Sin embargo, como cristianos, ¿cuántos son cristianos acá en esta mañana? Tenemos un lugar al cual nosotros podemos llevar estos sentimientos que surgen en nosotros cuando debemos perdonar, que son el dolor, la aflicción, la angustia, el daño y hasta el deseo de rechazar, que es este lugar, ¿cierto? La cruz del Calvario. En la cruz, lo primero dice el cántico, vi la luz, ¿y qué más dice? Y las manchas de mi alma, yo la veo. Fui allí por fe, que vi a Jesús y para siempre, ¿se da cuenta, no? En el perdón de Cristo, allí en la cruz, el perdón que no merecíamos fue entregado a nosotros, nuestra alma fue libertada, y por ese perdón de nuestros pecados hoy podemos vivir felices. Igual como estamos hoy día, felices, ¿cierto? Feliz y contenti. Que Dios nos ayude. La cruz es donde Cristo pagó todos los pecados, todos nuestros pecados, alabado sea el nombre del Señor. Tanto los pecados que nosotros hemos cometido, como los pecados que han cometido en contra de nosotros. Fíjese esto, Dios perdonó también los pecados que han sido cometidos contra nosotros. Olvidar esto y no perdonar es entonces minimizar lo que Cristo hizo por nosotros.
Cuando nosotros nos damos cuenta de esto, vamos a ver que no perdonar a aquel que me ha ofendido es aún peor que la ofensa que se cometió contra nosotros. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no perdonamos, estamos ofendiendo al que nos perdonó nuestra ofensa. ¿Y quién nos perdonó nuestra ofensa? Jesús. Jesús dio todo por nosotros. Y somos nosotros sus embajadores. Y esto incluye ser personas que perdonan a sus transgresores, como lo dice Colosenses capítulo 3, versículo 13. ¿Se da cuenta que el tema del perdón no es tan sencillo como nosotros lo vemos? Es algo mucho más profundo. Porque cuando nosotros perdonamos, lo que estamos haciendo también es obedecer a Jesús. Alabado sea el nombre del Señor, que Dios nos bendiga, amén. Estamos acá todavía, ¿cierto? ¿Sí? La realidad es que el perdón es una cuestión de obediencia a Dios. Y la falta de obediencia también es una falta de amor por Cristo. Eso nos dice Juan capítulo 14, versículo 21. Entonces, si la falta de perdón es desobediencia al Señor, es también la causa más común por la falta de gozo en el Señor. Si no estamos sintiendo la cercanía del Señor, es vital que nosotros entonces nos preguntemos, ¿estamos en desobediencia? ¿Cómo puedo saber si he perdonado a alguien? Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Amén. En respuesta a esta pregunta, un puritano del siglo XVII, Thomas Watson, dijo lo siguiente: cuando nos esforzamos por erradicar todos los pensamientos sobre la venganza, cuando renunciamos a hacerle daño, cuando nos afligimos con sus calamidades, cuando buscamos la reconciliación, cuando oramos por ellos y luego demostramos la disposición de aliviar sus cargas, es cuando hemos decidido perdonar a él. Que Dios nos ayude, amén. ¿Es lo que había hecho Jonás? No. Alabado sea el nombre del Señor. Jonás no había renunciado a los pensamientos sobre la venganza. Jonás no había renunciado al hacerle daño a sus enemigos. Él quería que Dios los destruyera. Jonás no renunció a afligir en el dolor que él estaba viviendo, que el pueblo de Nínive estaba viviendo. Jonás no buscaba la reconciliación. Jonás no oraba por Nínive. Alabado sea el nombre del Señor. Y Jonás no estaba dispuesto a aliviar las cargas del pueblo de Nínive. De hecho, Jonás estaba tan enojado y tan amargado en sí mismo que solamente utilizó 5 palabras para predicar el mensaje al pueblo de Nínive. ¿Se acuerdan? Dentro de 40 días, Nínive será arrasada, dicen algunas versiones, destruida. Jonás ni siquiera quería predicarle al pueblo de Nínive porque estaba enojado contra ellos y solamente utilizó 5 palabras. Ni siquiera les representó cuál era su pecado. No les dijo por qué él había ido a predicarle. No les presentó al Dios que perdona los pecados. No hizo ninguna, ¿cierto? Alabado sea el nombre del Señor. Ninguna presentación del perdón y la misericordia de Dios porque él no quería que Nínive fuera perdonada. O sea, su esfuerzo fue el mínimo para tratar de que Nínive no fuera perdonada. Alabado sea el nombre del Señor. Sin embargo, a pesar de ello, Dios mismo, como dice el libro de Génesis, cuando sus hermanos toman a José y lo venden, dice que inmediatamente Dios tomó eso, ¿cierto? Y lo pensó para bien. Alabado sea el nombre del Señor. Las mismas palabras del profeta Jonás sirvieron como profecía también para el pueblo de Nínive, porque la palabra arrasada en el hebreo significa transformado. Alabado sea el nombre del Señor. Por lo tanto, Jonás le estaba predicando y diciendo, dentro de 40 días Nínive será transformada. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Transformada por el amor y la misericordia que iba a ser derramada sobre el pueblo de Nínive. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga, hermanos amados. Amén. Por lo tanto, perdonar no es tan solamente abstenernos de venganza, sino de exhibir un cambio en nuestro corazón. Alabado sea el nombre del Señor.
Ah, él me hizo esto, yo lo voy a hacer esto otro. Ella me hizo esto, yo lo voy a hacer esto otro. Alabado sea el nombre del Señor. Primero, tenemos que esforzarnos por erradicar todos los pensamientos sobre la venganza y mantener la unidad, como nos dice Efesios 4, del 2 al 3. En segundo lugar, tenemos que renunciar a hacerle daño a nuestros ofensores, Santiago 3:6. En tercer lugar, nos tenemos que afligir con sus calamidades. Dice la Escritura, gócense con los que se gozan y lloren con los que lloran. Alabado sea el nombre del Señor. En cuarto lugar, nosotros buscamos la reconciliación. Alabado sea el nombre del Señor. En quinto lugar, nosotros oramos por el ofensor. ¿Y en qué forma oramos? Decimos, Señor, muéstrale que tengo razón o que el otro está mal. Manda fuego sobre ellos. O incluso oramos cuando Cristo dijo, perdónales. ¿Por qué? Porque no saben lo que hacen. Oramos para que el Señor tenga misericordia de nuestros ofensores. Y por último, demostramos una disposición para ayudarles a aliviar sus cargas. Alabado sea el nombre del Señor. Porque cuando nuestro ofensor o nuestra ofensora necesita algo, ¿qué hacemos? ¿Le ayudamos o le ignoramos? Lucas 6:35 nos dice, antes bien, amen a sus enemigos y hagan bien y presten, dice, no esperando nada a cambio, y su recompensa será grande y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso para con los ingratos y los perversos o los malos. ¿Cuántos acá son hijos del Altísimo? Entonces amemos a nuestros enemigos. Díganle al que está a su lado, ama a tus enemigos. Haga el bien. Preste no esperando nada a cambio. Y su recompensa será grande. Todo esto va a ser posible, y voy terminando con esto. Todo esto va a ser posible solamente si estamos caminando en el Espíritu, como nos dice Gálatas 5:16. ¿Por qué? Porque para poder amar como Cristo amó y para poder perdonar como Cristo perdonó, tenemos que caminar como Cristo caminó. Y somos nuevas criaturas, amén. ¿Cuántos son nuevas criaturas acá? Dios nos ha dado entonces el poder necesario para caminar así. Cuando somos obedientes y caminamos como Él caminó, el mundo verá su amor, su poder, su sabiduría y su autoridad sobre todas las cosas. Hermanos amados, hermanas amadas, todos nosotros cometemos errores. Amén. Todos nos equivocamos porque estamos camino hacia la estatura del varón perfecto. Y muchas veces es más fácil ver los errores en otras personas y no ver los nuestros que han sido perdonados por el Señor. Hablamos muchas veces del Judas que cambió a Jesús por unas monedas. ¿Sí, amén? Pero ¿cuántas veces nosotros hemos cambiado su presencia por un placer momentáneo? ¿O el tiempo de pasar en la iglesia por unas monedas más en el sueldo? Hablamos del Pedro que negó a Jesús. Pero ¿cuántas veces nosotros hemos negado a Jesús con nuestras acciones, con nuestras actitudes o con nuestra manera de vivir? Hablamos del joven rico que no quiso dejar sus bienes por ir a seguir a Jesús. Pero ¿cuántas veces nosotros hemos amado más el dinero o las cosas materiales antes que a Dios? Hablamos de aquellos que lo menospreciaron, que lo humillaron, que lo golpearon y lo crucificaron. Pero nosotros seguimos eligiendo el pecado y menospreciando ese sacrificio en la cruz. Hablamos del Jonás, que no pudo tolerar el hecho de que Dios quiso tener misericordia y perdonar a un pueblo perverso. Pero nosotros no podemos tampoco tolerar el hecho de que Dios perdone a aquellos que nos han hecho mal y que más encima Dios nos use como instrumento de bendición para ellos. Así que al final, hermanos, ellos, Judas, Pedro, el joven rico, Jonás, no son tan diferentes a nosotros como nosotros pensábamos. Que Dios nos ayude. Por eso que Jonás es más que otra historia.
es más que una historia personal del profeta en relación con el hecho de que Dios le envió a profetizar contra Nínive. La historia de Jonás nos muestra el funcionamiento secreto de nuestro corazón, no el corazón del incrédulo, porque Jonás era un profeta de Dios. En la historia de Jonás nos muestra cómo realmente en lo secreto funciona nuestro corazón. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Porque cuán humillante fue la exposición para el profeta de escribirla, alabado sea el nombre del Señor, que fue escrita, cierto, para nuestro beneficio. Así la historia bíblica de Jonás se pone frente a nosotros como un espejo tratando de incomodarnos. Cuán expuesto quedó el corazón del profeta, pero no era el corazón de un incrédulo, era el corazón del profeta de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Por lo tanto, el pecado de Jonás, de su egoísmo, alabado sea el nombre del Señor, de su falta de perdón, de su amargura, también es el pecado que muchos de nosotros tenemos hoy en día en nuestros corazones y es el que no nos permite que nosotros podamos avanzar correctamente en lo que Dios ha puesto por delante de nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Y a veces estamos con la misma actitud que estaba el hermano mayor del hijo pródigo, ¿se acuerda? Lucas capítulo 15, versículo 15, 25 al 32. ¿Qué nos dice? Lucas capítulo 15, versículo 25 al 32. Su hijo mayor, cuando llegó el hijo pródigo, el hijo mayor, ¿dónde estaba? Lucas capítulo 15, 25, Isaías. El hijo mayor estaba ¿dónde? Ahí está, en el verso. ¿Dónde estaba? En el campo. Y cuando vino, dice, llegó cerca de la casa, oyó la música, la fiesta, las danzas, ¿cierto? Y llamando a uno de los criados les dijo, ¿qué pasa? ¿Cierto? El criado le dice, es tu hermano que ha venido, le dice. Me imagino la expresión del criado. Y tu padre dice, ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. O sea, el hijo pródigo había sido perdonado por su padre, a pesar de lo que había hecho. ¿Y qué pasó con el hermano mayor? ¿Qué dice? Versículo 28. Entonces dice, se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Más encima lo tenían que rogar, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. La misma actitud de Jonás, ¿se acuerdan? ¿Qué le había pasado a Jonás? Se había apesadumbrado en extremo, dice el versículo 4, capítulo 4, versículo 1, y se enojó. ¿Por qué? Porque Dios había perdonado a Nínive. Jonás se enoja porque Dios había perdonado a Nínive, y el hijo mayor se enoja porque el padre había perdonado al hijo pródigo. Alabado sea el nombre del Señor. Sigamos leyendo Lucas 15, 25. Entonces se enojó, dice, y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo le dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. Y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Póngase en pie, por favor. Termino con esto. Colosenses capítulo 3, versículo 12 al 14. ¿No alegramos nosotros cuando Dios tiene misericordia de aquel que nos ha ofendido? Que Dios nos ayude, hermanos. Porque muy probablemente si Dios ha traído este mensaje para nosotros,
no es lo que nosotros hacemos cuando Dios perdona a aquel que nos ha ofendido, o cuando Dios usa por gracia y misericordia a aquel que nos ha hecho daño. Dice Colosenses capítulo 3, versículo 12. Vístanse pues como escogidos de Dios. ¿Cuántos son escogidos de Dios acá? Como santos. ¿Cuántos son santos acá? Como amados. ¿Cuántos son amados? Colosenses 3, 12. Vestidos como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia. ¿Por qué agrega la palabra entrañable misericordia? Significa que no es una misericordia cualquiera, sino que tiene que ser una misericordia más grande de lo que nosotros pensamos. Entrañable. Entrañable viene de la palabra entraña, de lo profundo. Alabado sea el nombre del Señor. De ahí tiene que salir nuestra misericordia, nuestro perdón, no superficial. No decir como decía la hermana que les comentaba hace un momento atrás, yo los perdono a todos, pero no había perdonado a nadie. De entrañable misericordia, de benignidad, de humildad. ¿Cómo lo voy a perdonar? De mansedumbre, de paciencia. Versículo 13 dice. ¿Qué dice? ¿Qué dice, hermano? Sopórtense. Sopórtense. Al que me cae bien nomás, con el que tengo un poco de afinidad. Alabado sea el nombre del Señor. Con mi familia, con el corista que me agrada un poco más que el hermano que está abajo. Dice, sopórtense los unos a los otros. Y no tan solamente sopórtense, dice, perdónense los unos a los otros. ¿Cómo tenemos que perdonarnos? Si alguno tuviera queja contra otro. ¿Qué dice? De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Había un personaje político que era una mujer comunista que se llamaba Gladys. ¿Se acuerdan, no? No era Gladys Muñoz como la hermana que canta, no. Gladys Marín. Ella decía una palabra, una frase. ¿Qué decía? ¿Ah? Ya, por los hermanos que son más antiguos. Ni perdón, ni olvido. Alabado sea el nombre del Señor. Hablando obviamente de la situación que se había vivido en nuestro país en el año 73. Ni perdón, ni olvido. Ese era su lema. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántos hoy en día quieren seguir siendo como la Gladys Marín? No va a faltar el que dice amén. ¿O cuántos hoy día quieren ser como Cristo? De la manera que Cristo os perdonó, también hacerlo vosotros. O sea, cuando Cristo nos perdonó, dice, tomó nuestros pecados y lo echó al profundo, a las profundidades del mar. Y se olvidó de nosotros, se olvidó de ellos para siempre, se olvidó. O estamos ahí en el corazoncito con la Gladys Marín, ¿cierto? Te perdono, pero no te olvido. El mundo, dicen algunos, es redondo. Hoy día estamos aquí, hoy día estamos acá. Pero algún día va a dar la vuelta y nos vamos a volver a encontrar. Así dicen en el mundo. Y ahí cuando nos volvamos a encontrar, te la voy a cobrar. Así dicen en el mundo, sí es verdad. Así que Dios nos ayude, hermanos, para perdonar, no como el mundo, sino como Cristo. Olvidando y dejando que el agua pase, ¿cierto?, por debajo del puente, como lo leíamos en el libro de Job. Sobre todas estas cosas, vístanse del amor, que es el vínculo perfecto. Finalmente, como les decía al principio, el pecado de Jonás era también el pecado de Israel, era mi pecado, era el pecado de Juan David y de todos ustedes. Amén. De todos nosotros, yo primero. Cuando estaba preparando esta palabra, era yo primero. Al que Dios me estaba martillando mi corazón era Dios primero, a mí. Porque Dios quiere que nosotros perdonemos, como Él nos perdonó. ¿Es difícil? Es difícil. Pero con la ayuda del Señor
todo lo podemos hacer. Como decía la palabra el día miércoles, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Si usted no puede por sus propias fuerzas, pídale ayuda al Señor para que Dios pueda poner, ¿cierto? Y ayudarle a extender este perdón a aquellos que lo han ofendido. Señor, te damos gracias en esta tarde por su misericordia, por su amor, por su bondad, por permitirnos, Señor, estar una vez más en su casa de oración, escuchar el mensaje de su palabra. Bendecimos tu nombre, Señor, y te damos gracias por esta palabra que has traído a nuestras vidas. Señor, le rogamos que nos ayude para ponerla por obra. Tú sabes que nos cuesta, Señor, muchas actitudes en nuestras vidas, pero te pedimos que nos ayude, Señor, que ese hombre interior crezca menos, que ese hombre espiritual. Señor, ayúdanos para que la persona de Cristo sea formado en nosotros, para que tu mente sea nuestra mente, para que tu corazón sea nuestro corazón. Danos, Señor, un corazón igual al tuyo. Ayúdanos, Señor, a perdonar como tú perdonas. Ayúdanos a mirar, Señor, como tú miras. Ayúdanos, Señor, a actuar como tú actúas. Perdónanos, Señor, y ayúdanos. Danos la fuerza, la fortaleza, la capacidad para poder perdonar a aquellos que nos han ofendido, a aquellos que nos han hecho daños. No nos permita, Señor, cometer el mismo error que cometió Jonás. No nos permita, Señor, cometer el mismo error que cometió el hermano mayor del hijo pródigo. Señor, ayúdanos. Te necesitamos. Ayúdanos, Señor, para que esas raíces de amargura puedan ser desarraigadas, Señor, en esta mañana. Te bendecimos, Dios, te damos gracias. Para ti que vives y reina todo honor, gloria, alabanza.